Buenas tardes a todos de nuevo. En primer lugar, bueno, pues, ya lo habíamos dicho, pero muchas gracias por estar esta tarde aquí. Es para nosotros un verdadero placer poder compartir con ustedes estos 3 días en torno a un concepto que a todos nos encanta, como es el de la traducción. Y bueno, pues nuestra idea, la idea de la doctora Masó y la mía en este 6º curso internacional de la Universidad Ricardo Palma, es acercarnos de algún modo al concepto de error, ¿de acuerdo? Ese va a ser un poco el eje vertebrador de este curso. Dado lo rico, creo que es que tengamos un público heterogéneo, donde bueno, pues hay traductores profesionales, donde hay docentes, donde hay discentes, pues creo que puede resultar interesante abordar la cuestión en torno a 2 ejes fundamentales, que va a ser el pedagógico y va a ser el profesional. Ya digo, como siempre, todo en torno al concepto de error. Así, bueno, pues hemos preparado 5 charlas, 5 charlas que pretendemos que sean lo más interactivas posibles, o sea que en todo momento, pues, la idea es que podamos participar tanto el público como nosotros. No se trata tanto de una conferencia como que ustedes en un momento dado pues, puedan levantar la mano y decir no estoy de acuerdo con eso o estoy de acuerdo. Entonces, estas 5 charlas, como decía, la primera de ellas girará en torno al error como tal, error en traducción desde la perspectiva del producto y del proceso. La segunda, que correrá a cargo de mi compañera Paula Masó, mañana abordará la traducción inversa general y la traducción inversa literaria. También abordará ciertas cuestiones que tienen que ver con el error y el concepto de revisión, que también es un concepto íntimamente relacionado con el de error. Y el último día hemos preparado 2 charlas. Mi compañera, la doctora Masó, pues dictará una charla en la que abordará la traducción de la literatura en la era digital, qué supone traducir hoy en la era digital, y por último yo me he permitido introducir pues, la otra vía, digamos, en los estudios de traducción, que es la interpretación. No sé exactamente en Perú cómo tienen organizado el tema de la interpretación, pero en España forma parte de la misma carrera, traducción e interpretación. Ya saben que hay ciertos países, sobre todo ciertos países europeos, como Bélgica y demás, donde traducción e interpretación tradicionalmente han estado separados. Ahora con el nuevo espacio de educación europeo, pues bueno, parece que todo se ha mezclado todo un poco y es un poco más tutum revolutum. Veremos a ver esto en qué acaba. Pero bueno, hasta ahora tradicionalmente eran dos disciplinas que estaban separadas. Y bien, si les parece, pues empezamos. El título de mi charla es, como ven aquí, el error en traducción desde la perspectiva combinada del producto y del proceso. La estructura de la charla voy a intentar, bueno, ajustarme al tiempo, voy a intentar ser lo más breve posible y bueno, quizá algunas de las partes que tenía preparadas las voy a pasar un poco más rápidas o quizá no las diga, pero bueno, no se preocupen, intentaré que sea lo más coherente posible. Entonces, en la introducción, que he titulado de los errores de la historia a la historia de los errores, lo que hago es plantear una serie de errores de la historia que, bueno, pues que han tenido una serie de consecuencias para esa misma historia y tal vez pues, tratar de ver por qué sucedieron. Eso sería la historia de los errores. En la primera parte, después de esa introducción, pues abordo rápidamente las definiciones y las clasificaciones de errores en traducción desde la perspectiva del producto, lo que se ha dicho hasta ahora. Para pasar a la segunda parte y hablar del proceso en traducción. ¿Por qué? Pues porque mi idea es abordar también el error desde la perspectiva del proceso. Entonces, para abordarlo desde la perspectiva del proceso, primero tendré que decir qué entiendo por proceso. Y en la tercera parte presentaré ya lo que sería el error en traducción desde la perspectiva combinada producto-proceso. Para acabar, en la cuarta parte, con una propuesta didáctica que yo he llamado MOMTET, es un modelo, bueno, todavía estoy en fase de pruebas, estoy probándolo, que significa, esta sigla significa modelo metacognitivo del tratamiento del error en traducción, ¿vale? Para el tratamiento del error en traducción, perdón. Ese sería un poco el trabajo o la charla que yo pretendo compartir con ustedes y bueno, concluiré con unas consideraciones finales. Pasamos pues a la introducción. Errare humanum est, así reza el célebre aforismo latino, atribuido al pensador cordobés del siglo I,
después de Cristo, Lucio Aneo Séneca. De esta afirmación se puede inferir el siguiente silogismo: la traducción es una actividad humana, errar es humano, luego traducir supone errar. Sin embargo, evidentemente este silogismo podría tacharse de simplista. Sin embargo, todo aquel que haya tenido un contacto más o menos directo con la traducción, ya sea profesional o formativa, se habrá dado cuenta de que, se quiera o no, los errores parecen consustanciales a la propia actividad traductora. Errores, eso sí, que en muchas ocasiones no superan el rango de mero desliz, despiste o erratilla, que se dan por causas de lo más variopinto. Sí, la comisión de errores al traducir es un hecho común que a nadie debería escandalizar. Pero, por ello, entre otros motivos, existe una práctica tan habitual como es la de la revisión. Y por tal motivo se aprobó en su día igualmente una norma europea de calidad para servicios de traducción, que es la cada vez más conocida en 15.038. Huelga pues decir que la perfección en traducción es un anhelo sin duda lícito, pero no por ello menos quimérico. Aquel traductor profesional o novicio que no haya cometido jamás un error, que tire la primera piedra. Efectivamente, a poco que se investigue la cuestión, nos damos cuenta de que los errores han sido, y nos atreveríamos a decir, son y seguirán siendo una constante en la historia de la humanidad. Y es que probablemente desde el mismo momento en que el ser humano empezó a traducir, debió de darse cuenta de que su actividad era, dada su particular naturaleza, siempre a caballo entre como mínimo dos lenguas y culturas, un potencial semillero de errores, y de que el más mínimo descuido podía suponer un desliz de irreparables consecuencias. La pregunta sería: ¿cuándo y dónde se produjeron los primeros errores de traducción de la historia que tengamos censados, ¿no? ¿Quiénes los cometieron y por qué razones? Para tratar de localizar a esos primeros errores de traducción de la historia, habríamos de remontarnos tal vez a las primeras manifestaciones de traducción escrita. En su célebre Traducción, Historia y Teoría, Valentín García Llebra, en el año 94, nos traslada al segundo milenio antes de Cristo, momento en el que el pueblo sumerio y el pueblo acadio convivieron en una zona difícil de precisar, pero que en todo caso se situaría aproximadamente en la mitad sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak y Siria. En aquella remota Mesopotamia destacó sobremanera la figura del escriba, el cual tenía una importancia absolutamente capital. Se trataba de un personaje muy bien considerado por la sociedad, en su mayoría iletrada, y por el propio rey. Los escribas estaban especializados en diferentes ámbitos, entre los que se encontraba, cómo no, el de la traducción. A los escribas traductores se les conocía con el nombre de targamán. Según Samuel López Alcalá, en el año 2001, ya aquellos traductores no pudieron cometer errores, en muchas ocasiones por las difíciles condiciones de trabajo en las que tenían que desempeñar su labor. La gravedad de los errores variaba, yendo de los errores que no entrañaban mayor importancia a los que tuvieron una incidencia directa sobre la teología, la política y la cultura de la época. El paso del tiempo no hizo que se dejaran de cometer errores, más bien todo lo contrario. El error era hasta tal punto común y susceptible de comisión que el traductor iba siendo cada vez más consciente de su existencia y de sus eventuales consecuencias. El profesor Miguel Ángel Vega lo ilustra perfectamente en su obra del 94, Textos clásicos de teoría de la traducción. Al plasmar la indulgencia solicitada unos 130 años del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, por el nieto de Jesús Ben Sirá, en el momento de traducir del hebreo al griego el Eclesiástico, libro escrito por su abuelo hacia el 180 a.C., dados los posibles errores cometidos al llevar a cabo su trabajo. Bueno, esto lo hemos pasado aquí. Así pues, parece que el error, como decía, es inherente a la propia esencia humana y en consecuencia a la propia actividad traductora. Recordemos que Marco Tulio Cicerón decía en el siglo I a.C. que de hombres es equivocarse y de locos es persistir en el error. Y en ese mismo siglo, el poeta lírico Horacio afirmaba en el verso 359
de su célebre epístola tercera ad Pisones, del Ars Poetica, que por mucho que a él le pesara, hasta el más grande de los hombres, Homero, podía cometer errores. Et idem indignor quanduque bonus dormitat Homerus. Es decir, algo así como yo mismo me indigno porque en algunas ocasiones hasta el bueno de Homero se queda traspuesto. Cita esta que sería perfectamente aplicable en nuestro ámbito al más conocido de todos los traductores, a nuestro patrón, a San Jerónimo. Según dicen, sobre todo sus detractores, él también cometía errores. Como saben, San Jerónimo fue el encargado de traducir en el siglo IV de nuestra era, a instancias del Papa Dámaso I, la Biblia, versión que se conoce con el nombre de la Vulgata, del hebreo y sobre todo del griego al latín. Y en esa versión encontramos en Mateo, capítulo 19, versículo 24, lo siguiente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sin embargo, al parecer, el texto griego no habla de camello, sino de camilos, cuerda. Bueno, no sabemos si es un error, si no es un error, pero en todo caso la duda está ahí. Por otra parte, en las primeras versiones de la Biblia, en la Vulgata, se podía leer otro versículo, en el Éxodo, capítulo 34, versículos 29-35, que también suscitaron controversia. Y la suscitaron por la posible mala interpretación de una palabra hebrea por parte de San Jerónimo. En el año 2004, los estadounidenses Ian Caldwell y Dustin Thomason publicaban un libro titulado The Rule of Four, titulado en español por la editorial Roca, bajo el título El enigma del 4. Bien, en esta obra afirmaban sus autores que en la escultura de Miguel Ángel, 1509, se representa a un Moisés con cuernos porque San Jerónimo se equivocó al traducir la Biblia. Como es sabido, en las lenguas semíticas, como el hebreo, las vocales no se escriben. Y al ver el vocablo KRN, kern, San Jerónimo confundió, según ellos, el verbo hebreo que significa irradiar luz, keren, con el sustantivo griego que significa cuernos, karan. Karan or panav, un rostro del que emanaban rayos de luz, y que él tradujo por cornuta eset facies su rostro tenía cuernos. Al estar, y ahora cito a los autores, al estar traduciendo a San Jerónimo el Antiguo Testamento, San Jerónimo el Antiguo Testamento del hebreo al latín, en el pasaje del Éxodo 34-29, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, el Éxodo dice que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía con rayos de luz, pero la palabra hebrea rayos puede ser asimismo traducida como cuernos, karan versus keren. Así que San Jerónimo pensó que nadie, salvo Cristo, debía resplandecer con rayos de luz. Así que optó por la acepción secundaria y entonces San Jerónimo aplicó la palabra latina cornuta a Moisés y le dio cuernos. Bien, esto puede ser así, pero también existe la opinión contraria. Hay traductólogos, de hecho, que no están de acuerdo con la tesis que defiende que San Jerónimo se equivocó. Por ejemplo, María Barbero, en su artículo titulado Los cuernos de Moisés, publicado en el año 2011 en la revista de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, ASETRAD. La revista se llama La Linterna del Traductor. Pues ella asegura que la idea del error de traducción de San Jerónimo en este caso es tan apócrifa y falsa como muchas de las brillantes y facilonas interpretaciones simbolísticas a las que tan aficionado es Brown, otro autor estadounidense de bestsellers, en su Código da Vinci. Según Barbero, es poco probable que se equivocara San Jerónimo, sabiendo que en la Septuaginta se utiliza el verbo dodikastai, el verbo griego dodikastai, que significa irradiar luz, y no tendría sentido que San Jerónimo precisamente en este punto hubiera tomado como punto de partida la versión hebrea, donde figuraba la palabra ambigua karan. Y todo esto por una razón muy sencilla. San Jerónimo era un profundo conocedor de la lengua helena, pero no así del hebreo, del que solo conocía los rudimentos. Por lo tanto, San Jerónimo tradujo presumiblemente partiendo del griego y no del hebreo, lo cual excluye el error. En consecuencia, si tradujo por cuernos, cornuta, esefacies, sua, recordemos, es porque probablemente la simbología teológica de los cuernos no fuera la misma que hoy.
De hecho, en algunas civilizaciones los cuernos son símbolo de autoridad. Moisés, al fin y al cabo, es una autoridad espiritual del pueblo judío. ¿Se equivocó San Jerónimo? ¿Estamos en condiciones de afirmar tal cosa sin rigor científico, sin el rigor científico que la aseveración merece? Puede ser que San Jerónimo se equivocara. Al fin y al cabo era humano y no sabemos bajo qué condiciones exactas llevó a cabo su ingente empresa. Pero, ¿por qué no nos planteamos también lo mucho que acertó y lo que supuso su existencia para la traducción y para la transmisión de ideas en aquel occidente que entraba en la Edad Media? Y hablando de la Edad Media, sabemos que los traductores medievales también erraron. Y los traductores del Renacimiento no les fueron al azar, pues no fue una supuesta adición en la traducción de una de las obras de Platón, el Axioco, lo que hizo que se tachara de hereje al mismísimo Etienne Dolet, y que en última instancia se le condenara a morir quemado en la hoguera en tiempos renacentistas. Quizá lo que ocurría es que Dolet molestaba un poco por sus opiniones a la Inquisición. Al parecer fue quemado en la hoguera por añadir du tout, o sea que por estas dos palabras acabó en la hoguera. ¿Y qué decir de otro supuesto error que, de haberse corregido, como sugerían célebres escritores franceses como Honoré de Balzac o Anatole France, habría arruinado la infancia y cortado las alas de la imaginación a cientos de niños en todo el mundo? Me refiero a la traducción del cuento de la Cenicienta. Aunque la historia de la Cenicienta sea ciertamente muy antigua, de hecho existen cenicientas en todos los espacios, tiempos y culturas. La más antigua parece que es del siglo IX y es china. La versión que a nosotros nos ha llegado, gracias en parte a la película de dibujos animados de Disney, es la que escribió Charles Perrault en el siglo XVII. En esa versión, como todos ustedes saben, la protagonista iba al baile que organizaba el príncipe calzando pantoufles de verre, es decir, zapatos de cristal. El caso es que, si bien en su versión Perrault hablaba claramente de cristal, se diría que al realista Honoré de Balzac le parecía demasiado fantástico que Perrault hubiera hablado de verre como cristal, para referirse a unos zapatos, y consideró que en realidad los zapatos de Cenicienta estaban hechos de verre, V-A-I-R, es decir, de piel de una variedad de ardilla que antaño se utilizaba para fabricar zapatos y que solo podía permitirse la gente muy adinerada. El hecho es que verre y verre, o sea, verre como cristal y verre como piel, el hecho de que sean palabras homófonas, en francés, tuvo como consecuencia directa, hasta que Disney pusiera las cosas en su sitio, que para algunas generaciones de niños francófonos, el material de fabricación de los famosos zapatos fuera cambiando en función de quien les contaba la historia. De haber triunfado lo sugerido por Balzac o France, hoy el cuento sería seguramente algo distinto, también en sus diferentes traducciones. Lo curioso de la historia es que hoy sabemos que Perrault escribió verre como cristal y no verre como piel, y si bien para algunos misotraductores, es decir, aquellos que odian a los traductores, el error se produjo cuando el traductor, al leer el texto, guardó en su memoria operativa la resonancia fonética de la palabra verre y la dotó del contenido verre como piel, la dotó del contenido de verre cristal y no de verre cuero. Una vez más parece que el traductor es el origen de todos los males. Sorprendente resulta igualmente la gran conmoción que causó la traducción incorrecta al inglés de los canali, que el astrónomo Giuseppe Schiaparelli dijo haber observado en la superficie del planeta Marte en 1877. La traducción al inglés de dichos canali, del italiano canali, provocó un revuelo sin precedentes. Efectivamente, al traducir el pensamiento de Schiaparelli del italiano al inglés, se empleó el término canals en lugar de channels. Canal, en inglés, es el término que se suele utilizar para referirse a canales de origen artificial, frente a channel, que designa canales de origen natural. Este pequeño desliz hacía suponer o imaginar la presencia de vida inteligente en el planeta rojo. Tanta repercusión tuvo este error de traducción que hasta The New York Times se preguntaba en un editorial de la época: ¿está Marte habitado? Y H.G. Wells
Y esta historia a H.G. Wells le inspiró para escribir en 1898 su célebre Guerra de los Mundos, la cual sería difundida en emisión radiofónica por Orson Welles en 1938 y llevada al cine posteriormente en dos ocasiones, en 1953 y en 2005, obra esta última de Steven Spielberg, que todos ustedes conocen. Sin embargo, a lo largo de la historia, no todos los errores de traducción han resultado desafortunadamente tan, vamos a decir, graciosos o intrascendentes. ¿Cómo obviar, por ejemplo, uno de los errores de traducción que peores consecuencias ha tenido para la historia de la humanidad? Pues no fue la mala interpretación del sentido de una palabra clave japonesa, mukusatsu, lo que se erigió en uno de los detonantes del lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Así nos lo recuerda Theodore Savory en 1969. Hay razones para creer que el destino de Hiroshima se vio influido por una traducción. Tras la conferencia de Potsdam, se envió un ultimátum al gobierno japonés en el que se le exigía su rendición. La contestación contenía la palabra clave mokusatsu, que, traducida al pie de la letra, indicaría que la respuesta se posponía hasta que hubieran tenido lugar las negociaciones. Pero la traducción que se recibió en Washington de la palabra ignore fue la palabra ignore, que significaba hacer caso omiso, cuyo sentido era bien diferente. Ello tuvo que haber afianzado la resolución estadounidense de arrojar la bomba. Estas son palabras de Theodore Savory. Y cómo olvidar también el triste caso de Willy Ramírez. En 1980, Willy Ramírez, un cubano estadounidense de 18 años, se quedó tetrapléjico como consecuencia de un lamentable error de traducción, o más bien de interpretación en este caso, en la sala de emergencias de un hospital de Florida. Tras ser ingresado en el hospital con un fuerte dolor de cabeza y prácticamente inconsciente, un problema de comunicación entre los médicos que atendieron a Willy y sus familiares, los médicos, hay que decir que no hablaban español y la familia no hablaba inglés, hizo que el joven fuese tratado incorrectamente por una supuesta sobredosis de drogas y alcohol. En realidad, Willy sufría una hemorragia intracerebral que pasó desapercibida para los médicos durante 2 días y que le provocó daños irreversibles. El error fue provocado por una única palabra, el falso sentido intoxicado, que en español se utiliza para significar que una persona ha ingerido alimentos en mal estado, pero que en inglés, sin embargo, intoxicated, se emplea única y exclusivamente para aludir a alguien que ha consumido drogas en exceso. Ni los médicos ni la familia recuerdan con precisión lo que se dijo exactamente ese día y solo quedó la palabra intoxicado como la prueba oficial para el juez. La interpretación la había realizado un empleado del hospital que supuestamente conocía bien los idiomas, pero que en modo alguno era intérprete profesional. Cuando se descubrió la hemorragia, se realizó una cirugía de emergencia, pero el daño era ya irreversible. La familia interpuso una demanda contra el hospital por mala praxis médica. El asunto se zanjó con una indemnización de $71 millones que el hospital tuvo que pagar a la víctima del error de interpretación. Desde entonces, en los círculos de traductores e intérpretes no es infrecuente referirse a la palabra intoxicated como la palabra de los $71 millones. Si asumimos que un intérprete del ámbito sanitario que trabaja en un hospital percibe en Estados Unidos unos $50.000 anuales, con el dinero que tuvo que pagar el hospital en concepto de indemnización, podrían haberse contratado a 1.420 verdaderos profesionales de la interpretación durante un año. En realidad, lo más triste y reprobable no es la cuestión del dinero, lógicamente, es que al señor Ramírez le provocaron daños irreversibles de por vida. Llegamos al siglo XXI. En diciembre de 2012, recientemente, se descubrió una práctica de todo punto condenable llevada a cabo por parte de la policía danesa. Efectivamente, las fuerzas nacionales de seguridad de dicho país acusaron a un ciudadano kurdo de 50 años de recolectar dinero para un grupo terrorista. Se trataba de uno de los 8 detenidos por la policía en septiembre de 2012 por captar unos 140 millones de coronas danesas para financiar al Partido de Trabajadores del Kurdistán, el llamado PKK, considerado por la Unión Europea como una organización terrorista. ¿En qué se basó la policía para verter una acusación de tal gravedad? Sencillamente en haber interceptado una serie de mensajes que la policía había traducido del turco al danés por medio de Google Translator. Esa fue la principal prueba incriminatoria.
El error fue descubierto por casualidad por un traductor profesional durante el interrogatorio al que fue sometido el ciudadano kurdo. En el mensaje original se convocaba a sus destinatarios a una reunión, a un simple encuentro. Sin más, según el abogado de la víctima, el mensaje era una invitación masiva y parte de una cadena de mensajes más amplia sin remitente particular. A partir de la traducción automática, la policía se permitió ver indicios o intenciones terroristas por parte de la persona y fue detenido y sometido a un interrogatorio a partir de una información falsa. Y a principios de marzo de 2013 aparecía publicada tanto en la prensa española como en la internacional una noticia que desataba la ira de algunas asociaciones francesas como SOS Racisme. A la firma española de moda Mango se le ocurrió denominar a una de sus colecciones de pulseras esclava. Si bien en España la denominación esclava suele utilizarse en la terminología de la joyería para aludir a un tipo concreto de pulsera, una pulsera sin adornos, que no se abre, sin ninguna otra connotación particular, la traducción al francés por esclava provocó tal revuelo en el país galo que la marca española tuvo que pedir rápidamente disculpas a través de Twitter y cambiar la traducción de su página web. Aún así, ello no impidió que la actriz francesa Aïssa Maïga y la ex Miss Francia Sonia Rolland y la columnista Rokhaya Diallo publicaran un escrito en línea titulado «L'esclavage n'est pas un style» y que recogieran firmas de apoyo para la retirada de la colección. Concluyo este repaso de errores de la historia con dos eslóganes que, para gran sorpresa de las compañías aéreas que los tradujeron, tuvieron justo el efecto contrario al deseado o esperado. Juzguen ustedes mismos por qué. En los años 80, la compañía aérea americana British Airways quiso anunciar a bombo y platillo que tenían unos aviones en cuya primera clase habían incorporado unos magníficos asientos de cuero, que debían de ser comodísimos y que ninguna otra compañía ofrecía. El eslogan que se les ocurrió para impactar al posible cliente, en este caso hispanoamericano porque era una compañía que operaba principalmente en México, fue Fly in Leather, que tradujeron como vuela en cueros. El eslogan efectivamente resultó impactante. Supongo que acabarían entendiendo por qué. Y por qué no captaron al mismo tiempo a los clientes previstos y por qué la campaña se saldó con pérdidas. Algo parecido, mucho más recientemente, le ocurrió a una compañía aérea danesa, la cual, para resultar más atractiva, tradujo del danés al inglés el siguiente eslogan: "We take your bags and send them in all directions". Eslogan poco halagüeño, ciertamente. Una vez más, una traducción poco afortunada tuvo un efecto contrario al buscado, que seguramente repercutió sobre los beneficios de la empresa. Señoras y señores, a través de este sucinto repaso de errores y supuestos errores que cambiaron la historia, nos damos cuenta de la importancia de un fenómeno al que, bajo nuestro humilde punto de vista y a la luz de nuestras investigaciones, no se le ha dedicado el tiempo y el tratamiento riguroso que merece. Como acabamos de comprobar, el error en una traducción lo haya cometido un traductor o un pseudo-traductor puede cambiar nuestra percepción de la realidad a todos los niveles. A nivel global, puede incidir directamente sobre las creencias religiosas y espirituales de una comunidad. Piensen en San Jerónimo. Puede afectar asimismo sobre los postulados científicos vigentes en un determinado momento. Piensen en Schiaparelli y los Canali. Puede resultar ofensivo para con los derechos fundamentales de la persona. Piensen en la esclava de Mango. Puede modificar la esfera de creencias populares o, si se prefiere, la transmisión de ciertos elementos de la cultura popular. Piensen en Cenicienta. Puede tener consecuencias negativas sobre las expectativas económicas de una empresa, British Airways o la compañía danesa aérea. Puede desencadenar conflictos internacionales de funestas consecuencias y de triste recuerdo para la sociedad civil. Piensen en Hiroshima. Además, el error en una traducción puede acarrear perniciosos efectos a nivel individual, en ámbitos como el médico, piensen en Willy Ramírez, o el jurídico, piensen en el ciudadano kurdo, y por supuesto puede ser terrible para el propio traductor, en la época actual, porque podría ser motivo de pérdida de confianza por parte de un cliente, del empleador o del iniciador de un encargo de traducción, y en otros tiempos
porque podía constituir una sentencia a muerte, como le ocurrió a Etienne Doyle. Podría proporcionarle más ejemplos de errores de traducción, que de un modo u otro matizaron la historia que hoy conocemos, o creemos conocer. Pero temo suscitar en ustedes la impresión contraria a la que en realidad pretendo. Mi objetivo hoy es poner de relieve la importancia de una actividad, la traducción, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y sobre todo la de una figura del traductor, sin el cual nuestra forma de percibir y entender el mundo sería buen seguro bien distinta, pese a ciertos errores, muchos de los cuales, no lo olvidemos, tal vez no fueran cometidos por él. De hecho, ¿de verdad se equivocó San Jerónimo? O como sugieren algunos expertos, una buena parte de los 1400 errores que se supone que contiene la Biblia son el fruto de las múltiples copias que los monjes medievales realizaron en los monasterios europeos. ¿A quién debemos atribuir el error? ¿A esos monjes o quizá a otras razones? ¿Quién utilizó erróneamente el término intoxicating en el caso de Willy Ramírez? Se sabe que en todo caso no fue un profesional de la traducción o de la interpretación. ¿Quién detuvo al ciudadano kurdo en Copenhague basándose en un sistema de traducción automática? Fue la policía danesa, y precisamente un traductor humano, profesional, el que tuvo que enmendar la plana y evitar que el ciudadano kurdo acabara con sus huesos entre rejas. Por otra parte, seguir dando ejemplos de errores más o menos célebres, sin más, nos ayuda poco a entender el fenómeno, tanto en sus rasgos patentes como en sus rasgos latentes. Si no queremos caer en el anecdotismo, y por el contrario lo que deseamos es aproximarnos a él de una manera más seria y rigurosa, con el fin de tratar de caracterizarlo, esto es, definirlo y clasificarlo, para poder tener la valiosa información que nos permitirá, entre otras cosas, gestionarlo pedagógicamente de otro modo, considero que debemos intentar en primer lugar, o en primera instancia, responder a dos preguntas clave. ¿Cómo se ha definido hasta la fecha el error en traducción y en traductología? ¿Y cuántos tipos de errores de traducción se han establecido hasta la fecha? Creo que ustedes tienen unas fotocopias donde aparecen pues todas estas definiciones. Aquí únicamente les pongo los autores, tanto de clasificaciones, tanto de definiciones como de clasificaciones. En realidad, puesto que vamos un poco mal de tiempo, no voy a entrar en cada una de ellas, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo y ustedes pueden leerlo tranquilamente en esos cuadros que les he pasado. Simplemente tengan en cuenta que vamos a hablar de 14 definiciones, pero yo lo que voy a hacer es hacerles o proponerles una fusión nocional de todas esas definiciones. En lugar de coger cada una de ellas, yo propongo, bueno, no es que la proponga yo, sino que basándome en ellas, lanzo una definición que las recoge más o menos todas, ¿de acuerdo? Y esa definición sería la siguiente. De manera general, el error de traducción constituye, mi definición es un poco más larga que esta que pone aquí. El error de traducción, decía, constituye una equivalencia inapropiada respecto de una tarea de traducción encomendada. Desde un punto de vista puramente lingüístico, el error de traducción supone cualquier falta o defecto que se dé en la lengua de llegada al reproducir el material lingüístico de la de partida. Desde una perspectiva discursivo-textual, constituye un defecto en relación con los factores que entran en juego a la hora de generar un texto de llegada. El desacierto a la hora de elegir un texto de llegada como sustituto de un texto de partida, teniendo en cuenta un propósito y un lector determinados. Representa además la ruptura no justificada de las reglas de coherencia, cohesión y adecuación textuales. Desde un enfoque comunicativo funcional, es la distorsión infundada de un mensaje o de los rasgos que lo caracterizan respecto del conjunto de reglas genéricas de comunicación, la ausencia de equivalencia entre las dimensiones situacionales de origen y de llegada, el quebrantamiento de las normas sobrantes en una situación de contacto lingüístico, la distorsión injustificada de la función comunicativa del texto de partida en el texto de llegada, el alejamiento o manifestación inadecuada en la lengua de llegada de la equivalencia entendida como aquel producto lingüístico que debe funcionar en el nuevo polisistema cultural, como funcionaba en el polisistema de origen, y desde un punto de vista profesional, supone el incumplimiento de un proyecto de traducción o pliego de condiciones en el que figuran
los principios que deben regir la traducción en cuestión. La distancia que separa los fines esperados de un proyecto de traducción y los realmente conseguidos. En resumen, y esto es lo que aquí pone, el error en traducción supone el incumplimiento de la función que el texto traducido debería desempeñar en el polo de llegada. La ruptura de la coherencia, la cohesión, la adecuación textual, la violación del sistema lingüístico de llegada, la ausencia de respeto al considerar la tipología textual, las convenciones lingüístico-culturales y las situaciones de comunicación específicas de todo encargo. Todos ellos con un denominador común, el pliego de condiciones que subyace a todo encargo de traducción, no justifica tales inobservables. Bien, lo que ocurre con esta definición es que se habrán dado cuenta de que todas se basan en el producto. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora de establecer estas definiciones se ha comparado el texto de partida y el texto de llegada. Y a partir del texto de llegada se ha definido lo que podía ser error. Esto mismo ocurre exactamente con las clasificaciones. Una cosa es la definición y otra cosa es las clasificaciones que se han ido proponiendo desde los años, yo me baso desde los años 70 hasta hoy. En realidad, bueno, 60 hasta hoy. Porque, según Miguel Ángel Vega, los años 60 es el año, o son los años, en los que empieza lo que podríamos denominar la traductología contemporánea. Bien, como decía, en el caso de las clasificaciones ocurre lo mismo. Les voy a leer muy rápidamente algunos tipos de errores para que ustedes se den cuenta de si esta tipología de errores realmente nos dice algo o no. Errores patentes, errores encubiertos, errores en el área de la competencia receptiva, errores en la competencia reproductiva, errores centrales, errores periféricos, en fin. Podría leerles muchos tipos de errores, pero prefiero enseñarles este cuadro que creo que también tienen ustedes en las fotocopias, que una vez más supone la fusión de todas esas clasificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de todos modos, no tengo ningún inconveniente en, si ustedes quieren más información concreta sobre cada uno de los tipos de error, en enviárselo. Simplemente nos intercambiamos el email y yo se lo hago llegar. El ceuma. El ceuma es utilizar, por ejemplo, un verbo que no se utiliza con una acción concreta. Es decir, yo puedo decir, le voy a dar un ejemplo además de la Biblia, porque lo tengo por aquí y se verá claramente. A ver, un segundín. A ver, está... Fíjense, esto es el Éxodo. Todo el pueblo estaba viendo los truenos y los relampagueos y el sonido del cuerno y la montaña que humeaba. Es decir, que ha utilizado el verbo ver para una acción que sí se puede ver, como es el trueno, pero el sonido no, el sonido se escucha. Entonces eso se considera un ceuma, se considera error. Es decir, un verbo que no se corresponde al objeto que normalmente designa. Eso sería un ceuma. No lo digo yo, en concreto esto lo dice Jean Delis. Yo aquí lo que he hecho es la fusión, ya les digo, de todas las clasificaciones que he ido encontrando. Entonces, lo que yo sí he hecho es ver o tratar de clasificar esos errores. Entonces, lo que parece claro es que, de un modo u otro, se han encontrado errores que tienen que ver con la deficiente, insuficiente o ausente comprensión del texto de partida y después la deficiente, insuficiente, ausente reexpresión del texto de partida en la lengua de llegada. Es decir, normalmente los dos polos grandes son problema de comprensión, problema de reexpresión, ¿vale? Es decir, se pueden producir por... Esto es lo que dicen los teóricos de la traducción que yo les he mostrado ahí. Después yo les diré que no estoy de acuerdo, pero ya verán por qué no estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo totalmente. Que pueden afectar en el texto traducido a la aceptabilidad microlingüística, con errores, digamos, locales, pues serían fundamentalmente errores gramaticales, a ver, un segundín. Sí, exacto. Serían errores gramaticales, errores de léxico, errores semánticos, errores morfológicos,
sintácticos, ortotipografía, todo eso sería microlingüístico. Macrolingüístico sería más aspectos textuales relacionados con la pragmática, aspectos relacionados con el estilo, y finalmente la aceptabilidad funcional. La aceptabilidad funcional sería aquella que se daría pues, cuando la función principal del texto original y del texto traducido no es la misma, no se ha respetado el pliego de condiciones que partía o que el cliente había encargado. ¿De acuerdo? Y todo esto puede adoptar todas estas formas que, como digo, si quieren, yo les puedo enviar más información sobre qué es un barbarismo, un calco y demás. Pero no me quiero parar aquí, porque en realidad la característica común entre las definiciones y las clasificaciones es que, una vez más, se han hecho desde la perspectiva del producto. Es decir, comparando el texto original y el texto traducido, pero quizás se pueda hacer de otra manera. Y entonces, lo que considerábamos errores, a lo mejor no se puede considerar como tal. Vamos a verlo. Y para ello, para que no sea tan teórica la charla, les propongo, creo que tienen un texto, ¿verdad? Que es La Langue de Shakespeare, ¿no? ¿Lo tienen? En 3 columnas. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, está ahí. Bien. Entonces yo lo que les propongo es que bueno, la lengua de trabajo en esta charla va a ser el francés y el español. La verdad es que es un fallo por mi parte no haberles preguntado si todo el mundo trabaja con francés. ¿Todo el mundo trabaja con francés? Mal, muy mal. Vale, estupendo. Bien, ¿cuántos trabajan con francés? Vale, estupendo, muy bien. Entonces, voy a dirigir un poco entonces la charla, porque iba a darles unos minutos para que ustedes leyeran el texto y pudieran un poco detectar ustedes los errores. Pero les voy a ayudar yo a detectarlos, ¿vale? Bueno, ¿les voy a ayudar a detectarlos? No, vamos a ver si ustedes lo consideran errores. ¿Sí? ¿Los dejamos? Venga, pues les damos 3 minutos, ¿vale? 3 minutos para leer un poco ese texto y para ver esas versiones, si en esas versiones ustedes detectan errores. ¿De acuerdo? Aunque no sepan francés, es interesante que ustedes lean las 3 versiones en castellano, para ver si en castellano hay algo raro. Porque a lo mejor resulta que lo hay. Pero vamos a ver por qué hay algo raro, ¿vale? Vamos a intentar luego elucubrar por qué hay cosas raras ahí, ¿vale? Independientemente de que ustedes no sepan francés. Los que saben francés, perfecto, porque van a poder comparar. Pero los que no, van a poder también detectar errores en las versiones traducidas. ¿Ven muchos errores? Bueno, errores o cosas, como decimos los traductores, ¿verdad? Siempre habrán oído aquello de que esto suena raro. Algo suena raro, no suena raro. Y uno dice, suena raro. ¿Hay algo que suene raro por ahí?
Sí. ¿En qué versión está? ¿En el traductor 1, 2 o 3? Sí. 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 Sí, tiene esa connotación familiar, ¿verdad? Tiene la connotación familiar, claro. Sí. Sí, sí. Sí, sí, es una buena observación. Pero no les llama la atención, por ejemplo, que no quiero hablar yo tanto. ¿No les llama la atención algo más? Los títulos, ¿no? Los títulos no tienen nada que ver unos con los otros. La lengua aspirada, el lenguaje aspirado, la lengua de Shakespeare. Claro, es verdad que el original es la langue de Shakespeare, que es un juego de palabras que ahora les voy a explicar. ¿Vale? Cuando acabemos de detectar errores les explico qué es lo que ha pasado ahí y a lo mejor se entiende un poco más por qué estos títulos, en realidad de manera hipotética. Ha entendido, es algo bastante obvio, que entendió Shakespeare en vez de Shakespeare, ¿verdad? El traductor entendió Shakespeare, o sea, lo leyó mal, quiere decir. Están leyendo los títulos, ¿no? Sí, sí. Si fue buscado, si fue a propósito que humorístico, no he terminado de ver los textos, que me ha sorprendido los títulos, Sí. ¿no? Sí, sí. Leerlos tan rápido, la verdad que Sí, sí, sí. hubiera sido bueno tener un poquitito antes, pero eso es secundario, ¿no? El título, los títulos son muy sorprendentes, ¿no? Si fuera la inversa, digamos, que hubiera comenzado en castellano, Sí. en francés hubiera dicho la langue de Shakespeare, se podría entender tal vez un poco más. Pero si originalmente es justamente un texto medio humorístico en francés, Lo es. ¿no? La langue de Shakespeare, Lo es. Shakespeare, alguien que conoce la pronunciación rara del inglés de los franceses, de saque, como decimos aquí, de golpe, Sí. se sabe que hay una cosa de humor en Efectivamente. Shakespeare y que, Eso es, ni más ni menos, lo que estás diciendo tiene toda la razón, así es. pero al traducirlo como la lengua de Shakespeare, pierde. Claro. Se pierde totalmente. Bueno, pero en todas se pierde, ¿no? Digamos que lo más evidente, digamos, para alguien que conoce un poco cómo los franceses pronuncian en inglés, es obvio que Shakespeare es Shakespeare, ¿no? Sí. A mí eso es lo que más me llama la atención. Sí. Así es. Y ahora cuando entremos a explicar, porque lo voy a explicar rápidamente para ir un poco más rápido, qué es lo que ha ocurrido en el texto, efectivamente usted tiene toda la razón, es decir, es un juego de palabras y están burlándose de la pronunciación de los franceses cuando hablan en inglés, y en concreto están hablando de la mala pronunciación de un exministro francés. Y la confusión que esto trajo. Esto trajo una confusión que, vamos, apareció hasta en los periódicos. Y eso es lo que cuenta precisamente el texto. Si quieren, explico rápidamente eso. A ver. Bueno, creo que los franceses hablan mejor francés que... En fin. A ver, se trata de un fragmento, la langue de Shakespeare, es decir, aquí no está todo, no está todo el fragmento, era mucho más largo el texto, que apareció en el Nouvel Observateur y que fue escrito por François Renard en 2008. Y esto es importante que sea 2008, porque hay una serie de connotaciones culturales que se dan justamente ese año, que si no las ves, pues probablemente vas a cometer un error, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues es, como decía, un texto en el que se habla de Bernard Kouchner, que es antiguo ministro de Asuntos Exteriores y Europeos francés, 2007-2010, y que fue ministro con Monsieur Sarkozy como presidente y con François Fillon como primer ministro.
El problema lo que este texto viene a contar, son los problemas de pronunciación en inglés del señor Kuzner y los problemas diplomáticos suscitados. De hecho, el problema fue que en lugar de pronunciar it, pronunció it, que como usted sabe, porque usted lo acaba de decir, claro, al no aspirar la H, el problema es que estamos diciendo, en lugar de golpear, comer. Entonces, lo que venía a decir en su texto, en su entrevista, porque esto ocurrió en una entrevista real que le hicieron en Haaretz, en el periódico Haaretz, es que dijo que, bueno, pues que si Irán tenía el arma nuclear, dijo el ministro francés, lo que tenía que hacer Israel era ir, dijo, comerse a Irán en lugar de golpear. Y esto suscitó tal polémica que apareció en el periódico. Y tuvo que la diplomacia francesa escribir al periódico para decir, no, perdón, es que nuestro ministro lo ha pronunciado mal, no quería decir esto, quería decir lo otro. Pero que al final, claro, lo que dice irónicamente el texto es, bueno, ¿y qué más da que sea comer o golpear? Al fin y al cabo, para los que están abajo y los van a bombardear, les da igual, que sea comer o golpear. Y esa es la ironía del texto, ¿no? Claro, lo que ocurre es que además al final del texto lo que dice es, bueno, en realidad creo que no es tanto un problema de inglés de nuestro ministro, el problema es que cada vez que hay que hablar de Irán se pone nervioso y dice barbaridades, porque en otra entrevista, y esta vez en francés, también dijo que en el caso de Irán podíamos prepararnos para lo peor, es decir, para la guerra, y lo dijo así, sin ninguna diplomacia, se supone que es el jefe de la diplomacia, no tuvo ninguna. Y esto es un poco lo que critica este periodista, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo sí que quiero llamar su atención sobre ciertas partes que me parecen bastante sintomáticas. Fíjense, por ejemplo, al final del primer párrafo, ¿vale? Está en la segunda página. Al final del primer párrafo, bueno, un poquito antes, está en la última línea de la primera página. Así cogemos dos cosas que suenan un poco raras. Fíjense, la primera traducción dice, y la diplomacia francesa, antes de verse forzada a desmentirlo, se ha visto ridiculizado durante todo un día por uno de los diarios más prestigiosos del mundo, que dijo lo siguiente: si Teherán tiene la bomba, Israel no tendrá más remedio que papearse a Irán. Declara M. Kuzner, este M es Monsieur, pero no lo han traducido por señor. Como si se tratara de un plato de patatas. ¿Ustedes lo entienden? ¿Por qué? Porque se lo papea como un plato de patatas. ¿Entienden así? Vale, y el segundo dice, luego lo veremos. El segundo dice, además, nuestro diplomático, antes de tener que retractarse, se vio ridiculizado durante todo un día en uno de los diarios más prestigiosos del mundo con la siguiente cita diplomática. M. Kuzner afirma, si Teherán tiene la bomba, Israel no tendrá más remedio que comerse Irán. Ven qué elegancia, como si se tratara de una fritanga. A ustedes os suena raro como a mí, seguro. ¿Vale? ¿Ustedes utilizan la palabra fritanga también? Pero sí, vale. Y el último dice, y nuestra diplomacia, antes de verse separada por un desmentido vigoroso, pues ya se ha visto en ridículo un día entero en uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, de la siguiente postura oficial. Es difícil de entender lo que está diciendo, ¿no? Un poco barroco. Señor Kuzner declara, si Teherán consigue la bomba, Israel solo hará que zamparse a Irán. Mirad qué estilo. Y decíamos de Putin. Pero claro, Putin escrito en francés. No está adaptado al español. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son tres alumnos. Estos son tres alumnos que en su día tradujeron esto. Españoles. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues nosotros también las decimos. Vale. Sí, pero sí, son españoles, los tres. ¿Vale? Bien, yo lo que quería preguntarles ahora es, ¿ustedes por qué creen que se han producido estos errores? Hay más, pero bueno, nos vamos a centrar en esto para ir un poco rápido. ¿Por qué creen que se han producido estos errores? ¿Serían capaces de discernir por qué?
problemas culturales, cosas de ignorancia, probablemente problemas no solamente en la lengua de partida, sino también en la lengua de legado. Son varias cosas, creo que no es fundamentalmente, me parece que es generalizando, ¿no? Desconocer el tema. Conoce muy bien el tema y es un simple burla. Bien, vale. Sí. Pues sí, pueden ser, todas estas hipótesis son posibles, pero estamos de acuerdo en que son hipótesis, porque es difícil saber si es por eso. Podemos entender por experiencia docente que puede ser eso, porque bueno, llevamos unos años, hemos visto cómo traducen nuestros discentes, pero estamos de acuerdo también en que no deja de ser una hipótesis, ¿vale? Precisamente yo lo que voy a intentar demostrar es que sí, hay parte de eso, pero hay parte de otra cosa que ahora veremos, ¿vale? Y que si no vamos al proceso es difícil verlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo me preguntaba esto, ¿resultaría ilícito extraer la causa de los errores considerando únicamente el producto? A veces es demasiado intuitivo y didácticamente muy peligroso. Y reconozco que todos lo hacemos, ¿eh? Quiero decir, esto no es una crítica hacia nadie, es que todos hacemos esto porque tradicionalmente lo hemos hecho así. Pero claro, imagínense, esto nos puede llevar a un diagnóstico incorrecto de lo que está ocurriendo y a un tratamiento perjudicial en el fondo después. Imagínense que ustedes van al médico por una causa, diagnostican mal por lo que sea y entonces les tratan mal. Al final vamos a tener unas consecuencias. Esto mismo pasa con el error, con los estudiantes. Entonces yo creo que al final hace falta analizar esto desde la combinación del producto y el proceso. Pero claro, para eso deberíamos preguntarnos qué es el proceso. Si yo les preguntara, ¿qué entienden ustedes por proceso? ¿Qué entienden ustedes por proceso? En traducción. A ver, así, de manera general. ¿Qué es proceso? Porque claro, así es como muy vago, ¿no? Proceso. Las fases. Los diferentes pasos que se siguen, claro. Las etapas de un desarrollo. ¿Vale? ¿Más? Conjunto de operaciones. Comprensión. Análisis y comprensión, sí. Vale. Vale. ¿No será que el francés realmente quiso decir que se consiguió comer a la realidad en forma figurativa? Eso no lo sabemos, posiblemente. Eso no lo sabemos. Habría que preguntarle a Kuznets. Bueno, en todo caso, el proceso en traducción se ha entendido de dos maneras, ¿de acuerdo? Se ha entendido en sentido amplio, como un evento o también un desarrollo observable. En el sentido siguiente, en sentido general o en sentido amplio, el proceso empezaría en el mismo momento, desde un punto de vista profesional, en que uno recibe el encargo, hace toda su traducción y entrega su traducción. Eso es el sentido amplio del proceso, ¿no? Del concepto de proceso. Pero luego hay un sentido restringido, que es el de acto o operación mental o cognitiva. Y en este segundo aspecto es en el que yo me voy a centrar. Yo voy a hablar del proceso en sentido restringido, no en sentido general. Y ahí es donde entran también lo que ustedes decían de las etapas de comprensión, asimilación y reexpresión, ¿eh? El proceso en traducción, el interés por el proceso en traducción no es nuevo. Empieza en los años 80 y se va en los años 80 y 90. El objetivo era analizar el comportamiento y el modus operandi del traductor. El objeto de estudio, y esto es muy importante, era el sujeto traductor, ya no era el texto. Ya no estábamos comparando textos, estábamos analizando sujetos.
no interesa tanto el qué del texto como el cómo del traductor. Y esto, según Ricardo Muñoz, por ejemplo, supone un cambio absoluto de paradigma dentro de la traductología. Vamos a ir a analizar el sujeto y no tanto el texto. Pero claro, ¿cómo se puede analizar a un traductor si no es a través de los textos? Nos podríamos preguntar. Lo podemos hacer a través de las nuevas tecnologías. Y entonces, lo que van a hacer es utilizar la metodología empírico-experimental, basándose en la psicología experimental y en la ingeniería informática. Eso es un poco lo que les quiero mostrar ahora. Dentro del proceso hay varios periodos. El primer periodo es lo que yo llamo los escarceos procesuales. Es la etapa preexperimental que yo sitúo entre el año 68 y el 82. 68 porque se suele considerar a Seleskovich en el año 68 con su obra L'Interprète dans les conférences internationales, pues la primera obra de corte realmente procesual. Luego Wolfram Wils con esta obra también, en el año 77. El problema de estos libros, siendo buenísimos como son, es que se basaban en la intuición y también en su propia experiencia profesional. Es decir, que ellos en estos libros lo que contaban era su propia experiencia profesional. Después tenemos un segundo periodo, a partir de los años 80, concretamente del 82 al 96, yo lo sitúo ahí y ahora verán por qué. Y es una etapa que llamo experimental. Es la época dorada de los métodos introspectivos, ¿de acuerdo? Y más concretamente de los Thinking Aloud Protocols, ¿vale? Probablemente han oído hablar de los Thinking Aloud Protocols, que es los, pues los protocolos de verbalización del pensamiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que se le pide al traductor que mientras está traduciendo cuente lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Pueden ser simultáneos, es decir, mientras traduce cuenta lo que hace, o pueden ser retrospectivos, a posteriori. Se le enseña al productor lo que ha hecho y se le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿De acuerdo? Bueno, en esta época, en esta primera época de los TAP, tenemos Thinking Aloud Protocols, esta tesis doctoral de Willy Sandrock, que se supone que es la primera obra en la que se habla de estos métodos introspectivos, pero bueno, se supone que el trabajo fundacional de esta nueva metodología es esta obra de Hans Krings del año 86, ¿vale? Que ocurre en la cabeza del traductor. Bien. Y luego llegamos a un tercer periodo. Ese tercer periodo es el actual, ¿de acuerdo? Es la entrada en escena de la triangulación, es decir, que lo que se va a hacer es combinar diferentes metodologías para llegar a analizar el proceso. Esto le va a dar mayor objetividad y rigor, la validez experimental va a ser fundamental poder extrapolar los resultados, y esto se va a hacer gracias a la triangulación de herramientas. Por ejemplo, se va a utilizar un programa como Translog, que ahora veremos lo que es, con Wordsmith. Para el análisis, por ejemplo, de corpus. Y se empiezan a financiar por primera vez grupos de investigación de calado internacional, ¿vale? Bueno, ese es un resumen de lo que les acabo de decir. Translog, ahora lo veremos, pero se lo avanzo ya. Translog es un programa que lo que hace es registrar todos los movimientos que el traductor hace cuando está traduciendo sin que él lo sepa. En principio lo va a saber porque lo hace en una interfaz concreta. Es decir, que está traduciendo y se le está grabando todo lo que está haciendo. De manera que después va a ser posible ver si borró aquí, si se paró allá, por qué se paró aquí, por qué se paró allá, porque además esto se va a combinar con otra tecnología que es la de el análisis de los movimientos oculares. Es decir, que no solo el traductor va a traducir y se va a grabar todo lo que está haciendo en pantalla, sino que además va a haber, en concreto una herramienta que se llama Toby Studio, que lo que va a hacer es grabar exactamente los movimientos oculares del traductor para saber dónde se fijó, cuántos segundos estuvo en tal parte del texto, si dio saltos en el texto, este tipo de cosas que son tan interesantes para el proceso, porque claro, eso es una de las cosas que demuestran que la traducción no es un proceso lineal. Es decir, si yo estoy traduciendo aquí, pero luego me voy 3 párrafos arriba y resuelvo algo que había dejado en el aire, es porque realmente la traducción no es un proceso lineal, sino que es un proceso que va en paralelo, ¿de acuerdo? Bueno, estos son algunos de los grupos de investigación, no voy a entrar tampoco, porque tampoco es el objeto de la charla, pero bueno, que se llama Pacte con Amparo Hurtado, Letra con Fabio Alves, Petra con Ricardo Muñoz, CRID con Arlene Jacobsen, CTP con Maureen Essenberg y Transcode con Susan Goffrey, ¿vale? Bueno, en el proceso se han estudiado todas estas cuestiones cognitivas, pero no son las únicas. Aquí solamente he puesto una lista, digamos, de las más significativas, la lectura, la comprensión, la memoria, los procesos automáticos y controlados, toma de decisiones. Alguien decía por ahí que traducir era tomar decisiones, efectivamente. Eso también se ha analizado desde la perspectiva del proceso.
la atención, las cuestiones emotivo-afectivas, cómo afectan para la traducción, las estrategias, la competencia, la actuación, las destrezas, la pericia, el razonamiento, en fin, todas estas son cuestiones que el proceso o que la perspectiva del proceso ha analizado. Y aquí es donde les decía, en las metodologías comúnmente utilizadas, que les iba a hablar de Transloc. Bueno, al principio de los tiempos, ¿no?, de los tiempos del proceso, lo que se hacía eran entrevistas y cuestionarios que se llevaban a cabo antes de la realización de la traducción o después de la realización de la traducción, como entrevistas retrospectivas. Se hacía antes de conocimientos lingüísticos y test psicológicos, se observaba directamente la actuación del traductor, en la misma sala, o a veces se ponía una cámara, se ponía una grabación para que se grabara todo lo que el traductor decía y posteriormente también en vídeo la actuación del traductor. Los protocolos de valorización del pensamiento fueron muy importantes. Muchos investigadores todavía los utilizan y siguen siendo interesantes, tanto los simultáneos, es decir, lo que se hace en la vez, como los retrospectivos, los monológicos como los dialógicos, o los individuales como los grupales. Lo que pasa es que, claro, los TAP, los Thinking Loud Protocols, han sido muy criticados. Han sido muy criticados porque, algunos dicen que es artificial tener que hacer dos actividades al mismo tiempo. Y que si haces dos actividades al mismo tiempo es muy difícil que la información que estés recibiendo sea una información realmente de calado. Claro, al mismo tiempo también se dice, si el traductor sabe que lo están observando, probablemente ese traductor va a modificar su conducta. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿El traductor que quiere demostrar o el traductor de verdad? Ese es otro de los problemas de los TAP. Además, otro de los problemas es que las cosas que nos van a decir en un Thinking Loud Protocol los traductores son aquellas que se quedan en la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo no. Y además también te va a verbalizar aquello de lo que es consciente. De lo que no es consciente, ¿dónde queda? Y también puede ser importante para el proceso. ¿De acuerdo? Todo esto son críticas hacia los TAP. Y luego, bueno, algunos dicen que resulta absolutamente desproporcionado el gran trabajo, el gran esfuerzo que requiere. Pero claro, hacer un TAP significa grabarlo y luego transcribirlo para analizarlo. O sea, es muchísimo trabajo a lo mejor para la información que nos da. Por eso, lo que se ha hecho es pues ir más allá en estas tecnologías y pues existe, como les decía antes, tecnologías que lo que hacen es analizar el movimiento ocular, como Tobii Studio. La medición de los impulsos nerviosos también se han analizado, aunque ahora han caído en desuso. La medición de la tensión cuando se traduce, bueno, eso también se hizo, pero eran como investigaciones muy puntuales. Y sobre todo, y esto es lo importante, es que se han desarrollado programas específicos. Y esto desde los años 90, en concreto Transloc, que ustedes pueden descargarse gratuitamente si les interesa en la página web de Transloc. Es un programa que graba absolutamente todo el proceso de lo que el traductor ha hecho. El problema de Transloc es que tienen, como les decía antes, que meterse en una interfaz concreta y ahí el traductor también sabe que lo están grabando, con lo cual probablemente también está modificando la conducta. Aún así, Transloc sigue siendo uno de los programas más populares, aunque les diré que recientemente, hace muy poco tiempo, ahora como 4 o 5 años, nació InputLog. Transloc se desarrolló en Dinamarca, InputLog se ha desarrollado en Bélgica. InputLog es muy parecido a Transloc, solo que el traductor va a traducir en su procesador de textos habitual. Es decir, no va a estar en una interfaz concreta que hace que él sepa que lo están grabando. No, él va a estar grabando, él va a estar traduciendo en su Word. Y el programa lo va a estar grabando sin que él lo sepa. ¿Vale? Y al final, como les decía, lo interesante, y esto es lo que más de moda ahora está, es no solo tener los datos del proceso, sino luego esto cruzarlo también con el producto. Es decir, a través de, por ejemplo, Wordsmith. Cuando tienes muchas traducciones, puedes trabajar con este gestor de corpus que te va a ayudar, pues, por ejemplo, a ver ciertas regularidades que puedes luego cruzar con los datos que has obtenido en el proceso y llegar más allá en ese comportamiento que el traductor ha tenido. Con lo cual, nos damos cuenta de que podemos ser menos hipotéticos. Podemos estar un poco más cerca del proceso. Aún así, ustedes me podrán decir sí, pero aún así, cuando hay una pausa, por ejemplo, no sabemos lo que está ocurriendo. Lo único que vemos es que el Tobii es el programa que graba los movimientos oculares, nos dice que se ha quedado parado en una palabra, la palabra X.
Pero claro, nadie puede decir que está pensando en esa palabra. A lo mejor está pensando en que se ha dejado la colada en la lavadora y que se le va a poner la ropa mal, y quién sabe. O sea, puede ser cualquier cosa. Eso es lo que no podemos saber a menos que hagamos a posteriori una entrevista con ese traductor y le preguntemos usted por qué se paró aquí. Y otra cosa que se acuerde, ¿vale? Pero por lo menos lo tendremos que hacer justo después de que la traducción haya tenido lugar. Por supuesto, después se le dirá, mira, ha sido grabado, bueno, me deja que utilice los datos o no de manera anónima. Bueno, si dice no, pues nada, se destruye, ¿no? Bien. Claro, esto sería lo que es el proceso, pero yo lo que defiendo es que lo que podríamos, en el caso del error, es combinar la perspectiva del producto y del proceso. Y entonces vamos a volver aquí, ¿vale? Estábamos aquí, en este señor. Y nos vamos a ir en concreto a... no a todos estos errores, a todos estos elementos interesantes. Yo no le he llamado errores, le he llamado elementos interesantes. No me voy a ir a todos ellos porque sería mucho tiempo, pero sí que voy a entrar a ver exactamente qué ocurrió, por ejemplo, cuando tradujeron lo que veíamos de la fritanga y las patatas fritas. ¿Y cómo lo voy a ver? Pues lo voy a ver con unos vídeos. Yo grabé a mis estudiantes. Entonces ustedes van a ver exactamente cómo ellos tradujeron, ¿de acuerdo? Y ustedes sacan sus propias conclusiones. Vamos allá. A ver si esto quiere junto, ¿no? Estupendo. Vamos entonces a ver el traductor 1, a ver qué es lo que ocurrió, ¿vale? Estupendo. Bien, por supuesto, esto yo lo grabé y después le pedí permiso a los traductores para que me dejaran mostrar esto, porque claro, lógicamente de primera no le dije que los estaba grabando, porque si no, modificarían ese comportamiento, ¿vale? Entonces vamos a irnos directamente a la parte de la fritanga, ¿vale? Fíjense que lo que dice en francés simplemente es en diplomatie tal, dice, vous avez, está en la segunda parte, vous voyez le chic, on dirait du Poutine. Claro, está hablando de un elemento cultural que sucedió en el año 2008, y es que en ese año Putin amenaza a Ucrania, igual que ahora, pero en el año 2008, con bombardearla si entraba en la OTAN. Como aquí estamos hablando también de bombardear, lo que está diciendo es, ya ven el estilo. Parecería esto que es el mismísimo Putin el que lo está haciendo, ¿vale? En lugar de ser Kushner, ¿vale? Claro, comparar a Kushner con Putin, claro. Entonces vamos a ver exactamente qué ha ocurrido ahí, ¿vale? Pero vamos a ir al minuto 50. Vale, fíjense, no sé si llegan a ver bien. Vale, fíjense, ahí está el traductor, acaba de subrayar esto, ¿vale? Habría que preguntarle a posteriori en una retrospectiva por qué usted subrayó esto, pero fíjense que está en ese punto, ¿vale? Acaba de traducir, no tendrá más remedio que papearse Irán, está ahí. Está pensando en lo que va a venir ahora. Y está con lo del sí, ¿vale? Fíjense bien porque va a ir bastante rápido lo que va a hacer. Está ahí, está dudando, está moviendo el ratón. A ver qué hago. Vale, cierra. Y fíjense, ese error directamente ni lo ve. Ni lo ve. Eso es lo que yo llamo, después lo veremos, un error de brote presintomático. Es decir, no hay nada que nos haga ver que eso iba a ocurrir. Los de brote posintomáticos son aquellos en los que hay un comportamiento muy raro que hace que sepamos que al final se va a equivocar, ¿vale? Este es de brote presintomático, pero bueno, eso es otra cosa.
A ver. Está ahí, la persona está, pues bueno, diciendo, bueno, sí, a ver, esto me plantea problemas. Fíjense que es sintomático ya que lo que hemos pillado es que había cogido el Google Translate, ¿vale? Esto, por supuesto, si le preguntamos, no nos va a decir, sí, utiliza el Google Translator. Por supuesto que no lo va a hacer. Y sin embargo acabamos de pillar algo que por lo menos nosotros tenemos absolutamente prohibido, ¿vale? Bueno, ya tenemos algo que nos llama la atención. Sí es verdad que le falta esa cultura de la que hablábamos, pero a lo mejor lo que también le falta es un método, una manera de trabajar correctamente. Si nosotros no detectamos esto, ¿cómo lo podemos corregir? Se trata de una serie de vicios que van a fosilizar y que van a hacer que el traductor, queramos o no, no dé la calidad que potencialmente hubiera podido dar. Hay que detectarlo y solo con el proceso se puede detectar, no hay otra manera, porque no va a ir a decirte, no, yo es que, mira, voy a ser honesto, he utilizado Google Translate. No, ¿vale? Pero lo que va a hacer es, pues lo de siempre, el sempiterno tótem llamado Word Reference, que supongo que aquí pues también es muy utilizado. Muy bien, pues ahora coge y pone she. No se ha puesto a analizar qué significa la frase, no lo ha hecho. Busca chic y no le va a convencer. Bueno, chic, pues no sé, chic, pues bueno, pues chic, pues vale. Ahí lo está leyendo, pero nada. Vuelve a la frase. Lee rápidamente, lo está leyendo rápidamente. Ahora coge Putin, ¿vale? Y esto todavía es más grave si cabe. Ha cogido el nombre del presidente ruso, ¿vale? Vamos a ver qué hace con el nombre del presidente ruso. Lo pone en Word Reference. Y claro, resulta que es que Putin, escrito así, existe. Pero no tiene nada que ver, es femenino y es un plato típico de Quebec. La Putin. Ahí lo tienen, esas son las fotos. En lugar de pensar en el presidente ruso, eso de las patatas que se las iba a comer, eso ha sido un pensamiento muy bien intencionado por nuestra parte. Pero en realidad no. Lo de las patatas es porque ha visto esta foto. ¿Ahora veis? Putin, ¿vale? La Putin. Ya no se va a poner a leer qué es esto. No, la verdad que no. Sí. Sí. Claro, claro. Son estudiantes, en este caso concreto eran estudiantes de último año, pero que tenían el francés no como lengua principal, sino como segunda lengua. Pero da igual, no se excusan. Es decir, a ese nivel, cuando ya están a punto de darte un título, esto no es posible. Entonces, a ver qué hace. Claro, y siguen leyendo, ¿eh? No es que... O sea, no sé, sí. La ciencia infusa se llama esto, supongo. Vuelve a Putin, que lo tiene ahí subrayado, ¿eh? Ahora coge toda la frase. A ver qué va a hacer con toda la frase. Cualquier cosa es posible. ¿Qué creen que va a hacer? A ver, de momento lo ha subrayado. Lo ha seleccionado, vamos a ver qué hace. Además, se lo está pensando un poco. Sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos está reflexionando, pero en el peor de los casos lo que va a hacer es... Vamos a ver qué va a hacer. Lo agita un poco a ver si...
sale la traducción sola. Si brota. Bueno, pues nada. No sabe qué hacer. Eso es lo importante. No sabe qué hacer. ¿Se dan cuenta? No sabe qué hacer. No sabe cómo seguir. Está absolutamente bloqueado. Lo vamos a ver. El tercero lo vamos a ver también. Bueno, es que sigue ahí, sigue bloqueado, sigue... Le voy a dar un poco más de velocidad. A ver si funciona. En teoría. De una Putin, ¿vale? O sea, además vamos a saber cuáles son sus diferentes versiones, porque eso no es la versión que nos ha dado. De la Putin ha pasado a patatas y acabará poniendo patatas fritas más adelante, porque luego otra de las cosas que se ven es cómo van modificando a posteriori, pero bueno, la versión definitiva es esta, no hará más que lo que han visto, esto. El segundo a ver, vamos a ver el de la fritanga. Vamos a 40 y... Vamos a ver. 50, 30. Vale. Vale, otro que empieza con word reference sheet, ¿vale? O sea que esto no es exclusividad del anterior. Otro que había abierto Google Translator, ¿lo han visto? Lo hemos pillado también. Bueno, porque en general para los tipos de texto que nosotros utilizamos no funciona, no va. Es decir, para cosas a lo mejor muy concretas, muy simples. Bueno, vamos a ver, en Canadá se está utilizando la traducción automática desde hace 50 años. O sea, cuando la traducción automática no existía, en Canadá ya la estaban utilizando, pero para el parte meteorológico. Es decir, para cosas que realmente no hay duda. Pues esto es aquello. Pero aquí, en este tipo de texto, que hay tanto juego de palabra, vamos. Además, están elegidos a propósito estos textos para que el Google Translator no nos sirva. Otro que ha encontrado la Putin. Efectivamente. Además. Si es que además el problema es ese. Es decir, si tienes una P mayúscula, bueno, por lo menos lo del estilo más o menos no lo ha puesto demasiado mal. Luego lo va a cambiar por elegancia, pero se va a ir a lo de la fritanga.
¿vale? Eso es lo que va a hacer. El tercero, sin embargo, la traducción que da no está nada mal. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que no ha adaptado el nombre de Putin al español. Entonces, claro, es una pena, porque ha dado con la clave de lo que quería decir. Claro, vamos a ver cómo lo hizo este, porque claro, también es interesante ver el que lo está haciendo mal, porque lo hace mal, pero el que lo hace bien, porque lo hace bien, ¿vale? Entonces, estos están en el minuto, en este caso, 45. Todo el mundo empieza de la misma manera, ¿se han dado cuenta? Sí, algo de referencia y a partir de ahí, ese es el punto de partida. Claro, es curioso, porque no nos cansamos de insistir en la necesidad de trabajar con diccionarios monolingües, que de verdad se vayan a buscar qué significan el monolingüe, pero nos damos cuenta de que, aunque pensemos que sí, están demostrando que no. A ver, ¿qué van a hacer? Directamente esta persona se va directamente a la Wikipedia. En este caso lo ha puesto en español. Ahora se va al francés, claro. Pero por lo menos, gracias a Wikipedia, le da la clave de Vladimir Putin. Pero en francés. Igual si ponía Google en francés, estas herramientas facilitas y sencillitas, tampoco era muy hábil aquí las entendederas, porque si ponía Google en francés o Wikipedia en francés, encontraba Putin tampoco. Totalmente de acuerdo. Pero quizá por eso es interesante tener este tipo de herramientas, porque puedes decirle, pero vamos a ver, ¿por qué no has hecho esto, por ejemplo? Entre otras posibilidades, hay 1000 posibilidades para solucionar. Quiero decir, no hay una que sea mejor que otra. Lo que está claro es que las que están mal lo sabemos. Claro, en este caso lo que ha hecho es quitarle la H, para intentar ser gracioso. Shakespeare, ¿no? Porque además lo tenemos que leer así, no lo podemos leer. Entonces no está mal, bueno, está bien intentado, ¿por qué no? Hubo otros alumnos que dieron una versión que no estaba nada mal, que fue, claro, al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de una H aspirada o no, ¿no? De aspirar esa H o no aspirarla, es decir, que esa H sea sonora o que no lo sea. Y entonces ellos propusieron, o una de esas personas propuso aspirar o no aspirar, esa es la cuestión, por lo de Shakespeare. Esa no está nada mal. Pero ahí ya se nota que hay un proceso de pensamiento, ya es distinto. Y es muy interesante ver cómo llega hasta ahí. Mirad qué estilo. Y decíamos de Putin. Vale. No está nada mal la traducción. A mí me gusta esa traducción. El problema es que ¿por qué lo pone en francés? ¿Vale? Ese es uno de los problemas. Bueno, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos en este pequeño texto, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si se dan cuenta de la parte más abajo en que habla del patron du Quai d'Orsay, ¿vale? En un momento dado habla del patron du Quai d'Orsay, en el segundo párrafo ya. Claro, el patron du Quai d'Orsay, traducirlo por, como lo han traducido ellos, el patrón del muelle de Orsay, o el jefe del muelle de Orsay, es que no significa nada. Sin embargo, la segunda persona, el segundo traductor, sí dice el ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, este sí lo ha encontrado. Ahora, ¿cómo lo ha encontrado? Pues eso no lo diría el vídeo.
Claro, al final, no lo voy a poner, pero se darían cuenta de que ha utilizado igualmente Wikipedia. Ha buscado quedó sé, a partir de ahí ha pasado del español al francés, se ha dado cuenta de lo que era. Y a partir de ahí lo ha solucionado bien. Los otros ni han buscado en el Word Reference. ¿Qué? Y les ponía muelle. Pues muelle de sé. Ya está. Patrón, patrón. Pues ya está. ¿Vale? Ese es el problema. Y esto es lo que el proceso nos dice. Y esto es lo que nos dice en relación al error. Y son muchas las cosas que se pueden trabajar gracias a los vídeos. Bien.